Hola, profesor. Nuestros integrantes del equipo son Lluvia María Bernal Bello, Yulisa Tolentino Romero y Joana Guadalupe Ortiz Medina. ¿Qué son datos personales? Son toda aquella información que se relaciona con nuestra persona y que nos identifica o nos hace identificables, nos dan identidad, nos describen y precisan. Tipos de datos personales: de identidad, de patrimonio o de nuestras características físicas, entre otros, como por ejemplo nuestro nombre, nuestro domicilio, nuestra CURP, nuestros ingresos, nuestros números de cuentas bancarias, nuestro tipo de sangre o nuestra huella digital. Entre la clasificación se encuentran los datos sensibles, los cuales son aquellos que pueden revelar aspectos íntimos de nuestra persona, como por ejemplo nuestra vida sexual, nuestro origen racial o étnico, nuestra religión u otras creencias o nuestras opiniones políticas. Normativa de protección. En el año del 2002 se publicó la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, la cual incluyó el derecho a la protección de los datos personales en el ámbito público a nivel federal. Posteriormente, se expidió la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares, esto en el año del 2010. Posteriormente, se expidió la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de los sujetos obligados, esto en el año del 2017. Esta última ley tuvo una reforma en el presente año, la cual consistió en que se amplió la clasificación del listado de datos personales sensibles en nuestro país, esto para incluir la preferencia sexual y los datos biométricos obtenidos a partir de un tratamiento técnico específico relativos a las características físicas, fisiológicas o conductuales que permitieran la identificación de una persona. Los derechos ARCO. Los derechos ARCO en sí no es otra cosa más que aquel poder de control que nosotros ejercemos sobre nuestros datos personales. Estos se contemplan tanto en la Ley Federal como en la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de los sujetos obligados. En esta última ley antes mencionada se encuentran tipificados específicamente en el título 3 de los derechos de los titulares y su ejercicio, capítulo 1, de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición. La Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados se determina que en cualquier momento el titular, es decir, nosotros, en dicha calidad o un representante nuestro, puede solicitar al responsable ya sea el acceso, la rectificación, cancelación u oposición al tratamiento que le estén dando a nuestros datos personales. El derecho de acceder, con fundamento en el artículo 44, nos otorga ese derecho por el cual nosotros podemos acceder a nuestros datos personales, ya sea en posesión de particulares o autoridades. El derecho de rectificación, con fundamento en el artículo 45, a rectificarlos cuando estos sean inexactos o incorrectos. El derecho de cancelación, con fundamento en el artículo 46, cuando su uso resulte inadecuado, innecesario o irrelevante para la autoridad a la que los tenga a disposición. El derecho de oposición, con fundamento en el artículo 47, a oponernos a un determinado tratamiento que le estén dando a nuestros datos personales. Recuerda, derechos ARCO: acceder, rectificar, cancelar u oponerte. Sanciones. Los castigos por faltas a la ley pueden ir desde sanciones pecuniarias o económicas hasta la privación de la libertad. La Ley Federal de Protección de Datos Personales, en el artículo 63, enlista una serie de infracciones por parte de los responsables del tratamiento de datos personales que pueden ser objeto de sanción. Dichas sanciones pueden ser apercibimiento, aplicada como una llamada de atención para que los responsables realicen lo solicitado por el titular, multas que pueden ir de 100 a 160,000 días de salario mínimo vigente. El monto de la multa puede variar dependiendo de la conducta realizada por el responsable.
Se puede aplicar una multa adicional cuando las infracciones sean de manera reiterada. Prisión. La pena de prisión se aplica en delitos en materia de tratamiento indebido de datos personales, que pueden ser de 3 meses a 3 años de prisión en caso de que haya una vulneración en una base de datos personales que se tenga bajo custodia y que sea con ánimo de lucro. De 6 meses a 5 años cuando se trate de datos personales mediante el engaño, con fines lucrativos y se aproveche del error en el que haya caído el titular. Cabe mencionar que tanto las sanciones como la pena de prisión aumentarán el doble tratándose de datos sensibles. Recomendaciones para el cuidado de nuestros datos personales. Es importante que cuando nos soliciten nuestros datos de manera personal, preguntemos qué información requieren exactamente, para qué, quién se encargará de cuidarlos, cómo se protegerán, quiénes podrán acceder a ellos y qué tiempo los tendrán. Tips para la protección de datos personales en Internet. Es siempre importante revisar los avisos de privacidad o leerlos, decidir qué tipo de perfil tendremos o qué restricciones pondremos, no proporcionar nuestras claves de acceso o contraseñas y cambiarlas constantemente. En caso de que hagamos compras o transacciones, verificar la autenticidad del sitio y qué medidas de seguridad tiene. No revelar información personal a cualquiera y de los que nos rodean. Mantener nuestro correo electrónico en privado. Abrir y contestar solo correos electrónicos de personas que conozcamos. Rechazar a cualquiera que intente contactarnos en Internet o en la web. Intentar o procurar utilizar antivirus. Aprender a bloquear contenido o contactos no deseados. Descargar contenido de Internet de manera legal para no arriesgarnos a bajar un virus. Asegurarnos de lo que enviamos siempre sea una dirección correcta. Es de suma importancia proteger nuestros datos personales, ya que es el único medio que nos hace identificables ante todos los demás. El correcto uso de ellos y a quién se los proporcionamos. Es importante recordar que los datos personales son nuestros. Es lo que nos identifica como personas y frente a los demás. Es necesario empezar a cuidarlos o tomar en consideración cómo y a quiénes se los proporcionamos. La mayoría de casos de robo de datos personales no son denunciados, o los titulares ni siquiera se dan cuenta de dicha situación. Un punto crucial es revisar los avisos de privacidad que se nos presentan. Hay que tomar en consideración que muchas veces nuestros datos personales son utilizados para fines distintos a los proporcionados o destinados, afectando nuestra esfera de derechos y libertades, de nuestra persona y de quienes nos rodean, como familiares y amigos. Los datos personales es un tema que aún requiere ser normado. El derecho a la protección de los datos personales corresponde al derecho derivado de la vida privada y la intimidad de las personas, la cual se vio amenazada con la aparición de las nuevas tecnologías, debido a que se modificó la forma de almacenar y distribuir la información que debía ser resguardada. Es por ello que con la ayuda del derecho se han creado leyes y políticas públicas que establecen los límites a la libertad humana.